En un pequeño pueblo español ubicado entre colinas, vivía don Miguel con sus hijos. A pesar de su humilde morada, compartían un vínculo que trascendía la riqueza material. Don Miguel, un hombre curtido con un corazón tan vasto como el campo que rodeaba su hogar, se enorgullecía de su familia. Sus hijos, José, Elena y Ana, fueron sus pilares de fortaleza, aunque aún en su adolescencia asumieron sus responsabilidades con determinación inquebrantable. Su casa, desgastada por la intemperie, resonaba de risas y amor. Cada día fue un testimonio de su resiliencia mientras trabajaban juntos para llegar a fin de mes. José, el mayor, asumió el papel de proveedor, buscando trabajos ocasionales en el pueblo para llevar comida a la mesa. Elena y Ana, sus hermanas menores, ayudaban a su padre en las tareas del hogar, moviendo las manos con destreza mientras cocinaban y limpiaban. Una tarde fría, mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un tono dorado sobre el pueblo, un extraño apareció en su puerta. Envuelta en harapos andrajosos, con el rostro oscurecido por la suciedad y la mugre, estaba de pie con las manos extendidas, pidiendo ayuda en silencio. Don Miguel vaciló y su mirada pasó de la mendiga a sus hijos, que observaban con curiosidad y preocupación. «Tenemos poco que ofrecer», murmuró con la voz cargada de pesar. «Lo siento, niña, pero no podemos acomodarte». Los ojos de la mendiga estaban llenos de decepción, pero asintió en silencio, entendiendo la dura realidad de su situación. Con una expresión solemne, se dio la vuelta y desapareció en la luz mortecina del crepúsculo. A medida que avanzaba la noche, una sensación de inquietud se apoderó de la casa. Don Miguel luchó contra la culpa y su decisión pesaba mucho en su corazón. A José también le resultó difícil deshacerse de la imagen de la niña indigente, cuya situación atormentaba sus pensamientos. En las tranquilas horas previas al amanecer, un suave golpe resonó en el silencio de la casa. Sorprendido, don Miguel se levantó de la cama, con pasos vacilantes mientras se dirigía hacia la puerta. Con manos temblorosas, abrió la barrera de madera, revelando una vista que alteraría sus vidas para siempre. En la tenue luz del amanecer, la silueta de una figura familiar se plantó ante don Miguel, proyectando una sombra contra el desgastado umbral. Era la mendiga, su forma iluminada por el pálido resplandor del sol naciente. Sus ojos, antes apagados por la desesperación, ahora brillaban con una luz etérea. «Perdóname por entrometerme», habló suavemente. Su voz tenía una gracia de otro mundo. «Pero no tengo a quién acudir». El corazón de don Miguel se llenó de compasión al contemplar a la muchacha ante él. A pesar de su desgana inicial, una ola de empatía lo invadió, disipando los restos de dudas que persistían en su mente. Haciéndose a un lado, le hizo un gesto para que entrara, su voz teñida de calidez. «Eres bienvenida aquí, niña», dijo. Sus palabras fueron un bálsamo para su espíritu herido. «Ven, siéntate junto al fuego y caliéntate». Con pasos vacilantes, la mendiga cruzó el umbral, con los ojos llenos de gratitud. Mientras ella se acomodaba junto al crepitante fuego, don Miguel indicó a sus hijos que se unieran a ellos. José, Elena y Ana surgieron de su letargo, con los rostros marcados por la curiosidad al contemplar al invitado inesperado. «Hijos», comenzó don Miguel con voz suave pero resuelta, «esta joven ha buscado refugio en nuestra casa. Es nuestro deber ofrecerle nuestra hospitalidad y amabilidad». Los niños intercambiaron miradas, sus corazones conmovidos por las palabras de su padre. Aunque tenían poco para dar, comprendieron la importancia de la compasión en tiempos de necesidad. Con un propósito compartido, se dispusieron a preparar una comida modesta, sus manos trabajando en armonía mientras atendían a su invitado. A medida que pasaban las horas, la mendiga compartió su historia con la familia y sus palabras tejieron un tapiz de dolor y resiliencia. Habló de dificultades y pérdidas, de una vida marcada por la adversidad, pero marcada por momentos de gracia inesperada. Conmovido por su relato, don Miguel sintió una punzada de tristeza apoderarse de su corazón. Sus hijos, alguna vez tan jóvenes y despreocupados, estaban creciendo ante sus ojos, con su inocencia atenuada por las duras realidades del mundo. Aunque estaba orgulloso de su fuerza y resistencia,
no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en su inminente partida. Cuando cayó la noche y las brasas del fuego se redujeron a cenizas, don Miguel reunió a sus hijos, sus formas iluminadas por el suave resplandor de la luz de la luna. Con el corazón apesadumbrado, habló de su amor por ellos, con la voz ahogada por la emoción. «Mis queridos hijos», murmuró. Sus palabras fueron una oración susurrada en el silencio de la noche. «Ustedes se han convertido en excelentes hombres y mujeres jóvenes. Aunque llegue el momento en que deban forjar su propio camino, sepan que siempre lo harán. Tengo un hogar aquí, lleno de amor y calidez». Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras abrazaba a cada uno de ellos. Su corazón rebosaba de orgullo y afecto. En ese momento fugaz, rodeado de sus seres más queridos, don Miguel encontró consuelo en los lazos familiares, un faro de luz en la oscuridad de la incertidumbre. El tiempo fluyó constantemente, como un río que se abre camino a través del paisaje de la vida de don Miguel. Sus hijos, alguna vez pequeños y dependientes, se habían convertido en adultos, y su risa resonaba en los pasillos de la casa de su infancia, ahora reemplazada por el silencioso zumbido de los recuerdos. José había encontrado trabajo en el pueblo vecino y sus manos fuertes lo guiaron hacia un futuro prometedor y de oportunidades. Elena se había casado con un granjero de buen corazón y sus días estaban llenos del suave ritmo de la vida rural. Ana había seguido su pasión por la educación y se convirtió en maestra en la escuela del pueblo, con los ojos encendidos con la chispa del conocimiento. A medida que cada niño se embarcaba en su propio viaje, don Miguel sintió que una sensación de orgullo crecía en su pecho. Se habían convertido en personas compasivas y resilientes, con sus espíritus forjados en el crisol de las dificultades y el amor. Sin embargo, cada día que pasaba, el peso de la soledad lo oprimía, un recordatorio silencioso del paso del tiempo. Katam, su fiel compañera y confidente, había permanecido a su lado a lo largo de los años, siendo su presencia una fuente de consuelo en los momentos de soledad. Juntos habían capeado las tormentas de la vida y su vínculo no se había roto por las pruebas de la edad. Pero a medida que pasaban los años, los pasos de Katam se volvieron lentos y laboriosos, y su espíritu, antes vibrante, se apagó como una brasa que se apaga. Don Miguel observó con gran pesar cómo su amada amiga sucumbía a los estragos del tiempo. Sus fuerzas menguaban con cada día que pasaba. Y entonces, una fatídica mañana, mientras el sol proyectaba sus rayos dorados sobre la adormecida aldea, Katam respiró por última vez y su alma partió de este mundo hacia reinos desconocidos. Don Miguel acunó su forma sin vida en sus brazos. Las lágrimas manchaban sus mejillas curtidas mientras susurraba sus adiós al éter. Solo ahora, salvo por los recuerdos que permanecían como fantasmas en los rincones de su mente, don Miguel encontró consuelo en la rutina de la vida diaria. Pasaba sus días cuidando la tierra, el suelo bajo sus pies lo anclaba en una realidad teñida de nostalgia, y sin embargo, en medio de la tranquila soledad de su existencia, un rayo de esperanza surgió en el horizonte. Porque su hija menor, María, había capturado el corazón de un joven del pueblo vecino, y su amor florecía como una flor en primavera. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, don Miguel observó con una mezcla de alegría y tristeza cómo María se preparaba para embarcarse en un nuevo capítulo de su vida. Su risa, que alguna vez fue una sinfonía de inocencia y alegría, ahora se mezclaba con los susurros de la edad adulta. Sus ojos brillaban con la promesa del mañana. Y así, en una fresca mañana de otoño, con las hojas susurrando secretos a la brisa, María se despidió del hogar de su infancia con la mano fuertemente apretada en el abrazo de su amado. Don Miguel se paró en el umbral, con el corazón apesadumbrado pero lleno, mientras veía a su hija desaparecer en el horizonte, mientras su risa se desvanecía en el tapiz de la memoria. Solo ahora, salvo por los ecos del pasado que permanecían en los rincones de su mente, don Miguel encontró consuelo al saber que sus hijos habían forjado sus propios caminos, sus espíritus entrelazados con la estructura de su ser. Y aunque el camino por delante puede estar plagado de incertidumbre, lo recorrió con valentía y gracia,
con el corazón animado por el amor que lo había sostenido a través de las pruebas del tiempo. Mientras las estaciones bailaban su eterno vals, don Miguel se encontró envuelto en un manto de soledad, y sus días se extendían ante él como una interminable extensión de vacío. Aunque había esperado el calor del abrazo de sus hijos, su ausencia pesaba mucho sobre su cansado corazón. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, pero no intercambiaron una sola palabra, ni siquiera una fugaz llamada para preguntarle por su bienestar. Cada día que pasaba, el silencio se hacía más fuerte y resonaba en los pasillos vacíos de su otrora vibrante casa. La risa que alguna vez había llenado el aire ahora flotaba pesadamente por el peso de la ausencia, un crudo recordatorio de los vínculos que lentamente se habían deshecho con el paso del tiempo. El corazón de don Miguel dolía de anhelo, sus pensamientos consumidos por los fantasmas de antaño. Recordó los días de su juventud, cuando sus hijos se acurrucaban en sus brazos y sus risas eran música para sus oídos. Qué rápido habían pasado los años, deslizándose entre sus dedos como granos de arena, dejando atrás solo recuerdos teñidos de tristeza. La desesperación carcomía su alma, sus dedos helados se arrastraban hasta los rincones de su mente. Solo en la oscuridad de la noche luchó con sus demonios, sus sueños atormentados por el espectro de la soledad. Pero en medio de las sombras surgió un destello de esperanza, un rayo de luz en la vasta extensión de la desesperación. Porque aunque sus hijos le hubieran dado la espalda, quedaba un rayo de consuelo en la bondad de los extraños. Los vecinos, que alguna vez fueron rostros distantes en el tapiz de su vida, se unieron a él en su hora de necesidad, y sus actos de bondad fueron un bálsamo para su espíritu herido. Le trajeron comida y compañía, y su presencia le recordó que no estaba solo en sus luchas. Y así, don Miguel encontró consuelo en los pequeños momentos de conexión que marcaron sus días, su corazón reconfortado por la generosidad de aquellos que se atrevieron a tender la mano con amabilidad. Aunque el camino por delante puede estar plagado de desafíos, lo recorrió con valentía y resiliencia, y su espíritu se animó al saber que no estaba solo en su viaje, porque en el tapiz de la vida, tejido con hilos de alegría y tristeza, quedaba un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, un faro de luz que lo guiaría a través de las noches más oscuras. Y aunque el camino puede ser largo y tortuoso, don Miguel lo recorrió con firme determinación, con el corazón lleno de la promesa del mañana. El sol tiñó las calles adoquinadas de tonos dorados mientras don Miguel se embarcaba en su habitual paseo matutino. Sus pasos eran mesurados, su mirada contemplativa mientras recorría los senderos familiares de su pueblo, intercambiando bromas con vecinos y extraños por igual. Sin embargo, en medio del ajetreo y el bullicio del mundo despierto, sus agudos ojos vieron una figura que se destacaba entre la multitud. Una niña de no más de 6 o 7 años estaba sola en la esquina de la calle, acurrucada contra el frío del aire de la mañana. Su ropa, hecha jirones y gastada, colgaba holgada de su esbelta figura, mientras que la suciedad manchaba su rostro juvenil como carbón sobre un lienzo. El corazón de don Miguel se apretó al verlo. Una punzada de simpatía recorrió sus venas. ¿Cómo se podía dejar que un alma tan joven se las arreglara sola en un mundo tan implacable? Con una sensación de urgencia, se acercó al niño con voz suave pero firme. «Hija, ¿qué te traes sola por estas calles?», preguntó, sus ojos buscando las respuestas en los de ella. La chica se estremeció ante su aproximación, con los ojos muy abiertos por el miedo. Pero cuando don Miguel se arrodilló ante ella, con su rostro curtido suavizado por la compasión, ella encontró el coraje para hablar. «Yo no tengo hogar», susurró, su voz apenas audible por encima del ruido del tráfico de la mañana. «Mis padres se han ido». El corazón de don Miguel se contrajo ante sus palabras. Su mente daba vueltas por la incredulidad. ¿Cómo se podía dejar que una niña se las arreglara sola en un mundo tan frío e implacable? Extendió una mano, su toque suave pero tranquilizador. «Ahora estás a salvo, niña», dijo. Su voz era una melodía tranquilizadora en el caos de las calles de la ciudad. «Ven, déjame ayudarte». Con manos temblorosas, la muchacha tomó la mano extendida de don Miguel, entrelazando sus dedos con los de él como enredaderas aferradas a un robusto roble.
Juntos, navegaron por las bulliciosas calles, sus pasos resonaban al ritmo de los latidos de sus corazones. Mientras caminaban, don Miguel escuchó atentamente la historia de la niña, con el corazón cargado de dolor por las injusticias que había soportado. Habló de pérdida y abandono, de una infancia robada por circunstancias fuera de su control. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, surgió un rayo de esperanza en la forma de la inquebrantable bondad de don Miguel. Prometió protegerla, proporcionarle un hogar y una familia que pudiera considerar propia. Y así, en esa mañana de ensueño, en medio del caos del mundo despierto, don Miguel encontró consuelo en el simple acto de extender una mano a un niño necesitado, porque en ese fugaz momento de conexión descubrió el verdadero significado de la compasión, una luz que lo guía en los tiempos más oscuros. Don Miguel escuchó atentamente mientras la niña contaba la desgarradora historia de su joven vida. Sus palabras flotaron pesadamente en el aire. Cada sílaba era un testimonio de la crueldad del destino y la resistencia del espíritu humano. «Mi padre traicionó a mi madre», susurró con la voz temblorosa de emoción. «Nos dejó sin nada, sin dinero, sin casa. Mi madre se puso muy enferma y ahora está en el hospital». A don Miguel le dolía el corazón ante la difícil situación de la niña, su mente inundada por un torrente de emociones. ¿Cómo podría un niño cargar con cargas tan pesadas y verse obligado a navegar en un mundo plagado de dificultades e incertidumbre? Y ahora... «Estoy sola», continuó la niña. Su voz apenas era más que un susurro. «Nos quitaron la casa. Nadie pagó el alquiler. Yo vivo donde puedo, como lo que encuentro». Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras hablaba. Su vulnerabilidad quedó al descubierto para que todos la vieran. Don Miguel sintió una oleada de compasión en su interior, y su resolución se vio fortalecida por la decisión de aliviar su sufrimiento. «No estás sola, niña», dijo con voz firme y convicción. «Te ayudaré, lo prometo». Con un sentido de propósito, don Miguel guió a la niña por las sinuosas calles del pueblo, con pasos decididos mientras buscaba ayuda para su difícil situación. Se dirigieron al hospital local, donde la madre de la niña yacía enferma. Su frágil forma era un duro recordatorio de la fragilidad de la vida. A su llegada, don Miguel buscó al personal del hospital. Sus palabras fueron un pedido de ayuda en nombre de la niña y su madre. Con compasión y empatía, escucharon su historia, con el corazón conmovido por la injusticia de su situación. Juntos, idearon un plan para garantizar la seguridad y el bienestar de la niña. Hicieron arreglos para que su madre recibiera la atención médica que tanto necesitaba, mientras don Miguel se comprometía a proporcionarle un hogar estable a la niña. En los días siguientes, la madre de la niña comenzó a mostrar signos de mejoría y su fortaleza se vio reforzada por el conocimiento de que su hija estaba en buenas manos. Don Miguel recibió a la niña en su casa con los brazos abiertos y sus hijos la abrazaron como a una propia. Y así, en medio del caos de sus tumultuosas vidas, don Miguel y la niña encontraron consuelo en la calidez de su nueva familia. Aunque el camino por delante puede estar plagado de desafíos, lo recorrieron con valentía y resiliencia, con el ánimo animado por los lazos de amor y compasión que los unían. El corazón de don Miguel se llenó de compasión al escuchar el desgarrador relato de la niña. El peso de su sufrimiento cayó sobre él como una pesada carga, llenándolo de un profundo sentimiento de dolor e indignación. ¿Cómo podría una inocencia así quedar sometida a los crueles caprichos del destino? «Lo siento, niña», murmuró con la voz cargada de arrepentimiento. «Nadie debería tener que soportar tantas dificultades a una edad tan tierna». Con manos temblorosas, don Miguel buscó en su bolsillo y sacó un puñado de monedas. Los presionó contra las pequeñas palmas de la niña, con los ojos llenos de lágrimas. «Toma esto», dijo en voz baja. «No es mucho, pero espero que te ayude de alguna manera». Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa al contemplar las monedas. Sus dedos se cerraron alrededor de ellas como un salvavidas. Ella asintió en silencio.
su gratitud evidente en el parpadeo de su mirada. Juntos se dirigieron a una taberna cercana, donde don Miguel insistió en proporcionarle comida caliente a la niña. Se sentaron en silencio mientras comían. El calor de la comida era un bienvenido respiro del frío del aire de la mañana. Cuando terminaron de comer, don Miguel se volvió hacia la niña con un brillo decidido en los ojos. «Escúchame, niña», dijo con voz firme pero gentil. «Ya no necesitas sufrir solo. Te ofrezco un hogar, una familia y un futuro lleno de esperanza. ¿Vendrás conmigo?» La niña vaciló, su mirada oscilando entre don Miguel y las calles vacías más allá. Pero cuando lo miró a los ojos, vio la sinceridad de su oferta, la promesa de una vida mejor brillando como un faro en la oscuridad. «Yo no tengo ningún otro lugar a donde ir», susurró, su voz apenas audible por encima del ruido de la taberna. «Sí, iré contigo». Con una sensación de alivio inundándolo, don Miguel le tendió una mano a la niña, su toque suave pero tranquilizador. Juntos salieron al mundo, sus pasos resonaban al ritmo de los latidos de sus corazones. Y así, en medio del caos de sus tumultuosas vidas, don Miguel y la niña se embarcaron en un viaje de curación y redención. Cada día que pasaba, su vínculo se hacía más fuerte. Sus espíritus se entrelazaban como enredaderas aferrándose a un robusto roble. Aunque el camino por delante puede estar plagado de desafíos, lo recorrieron con valentía y resiliencia, con los corazones unidos en una determinación compartida de superar la adversidad. Porque en el tapiz de la vida, tejido con hilos de alegría y tristeza, encontraron consuelo en el simple acto de extender una mano a los necesitados, sabiendo que juntos podrían capear cualquier tormenta que se les presentara. En la calidez del hogar de don Miguel, la niña encontró consuelo en medio del caos de su pasado. Cada día que pasaba, sus heridas comenzaron a sanar y su espíritu se animaba con el amor y la compasión que la rodeaban. Bajo el cuidado de don Miguel, ella floreció y sus días estuvieron llenos de risas y aprendizaje. Aceptó con entusiasmo su nuevo papel dentro del hogar, y sus manos se ocupaban hábilmente de los quehaceres y tareas con un sentido de propósito y orgullo. Pero fue en los momentos de tranquilidad, en medio de los susurros del amanecer y el suave zumbido de la tarde, cuando se produjo la verdadera transformación. Con la guía de don Miguel, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y su sed de conocimiento la impulsó hacia un futuro mejor. Y así, con una sensación de determinación ardiendo en su interior, la niña comenzó a asistir a la escuela, con los ojos encendidos por la chispa de la curiosidad. Cada lección se convirtió en un trampolín hacia un mundo de infinitas posibilidades, y sus sueños alcanzaron alturas que nunca se había atrevido a imaginar. Don Miguel observó con orgullo cómo la niña se convertía en una joven segura y capaz, y su risa resonaba por los pasillos de su casa como una melodía en el viento. Cada día que pasaba, su vínculo se hacía más fuerte, sus corazones se entrelazaban como las ramas de un robusto roble. Y así, en medio del flujo y reflujo de la vida, don Miguel y la niña forjaron un vínculo que trascendió el tiempo y el espacio, un testimonio del poder del amor y la compasión. Aunque el camino por delante puede estar lleno de desafíos, lo recorrieron de la mano, con sus espíritus unidos en una determinación compartida de superar la adversidad. Porque en el tapiz de la vida, tejido con hilos de alegría y tristeza, encontraron consuelo en el simple acto de extender una mano a los necesitados, sabiendo que juntos podrían capear cualquier tormenta que se les presentara. Y así, en medio del caos de sus tumultuosas vidas, encontraron refugio en la calidez del abrazo del otro, mientras sus corazones latían al unísono al ritmo del amor y la compasión. Con el paso de los años, don Miguel observó con orgullo cómo la niña, que alguna vez fue un alma perdida deambulando por las calles, se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia. Su risa resonó por los pasillos de su casa, su espíritu indomable ante la adversidad. Pero en medio de la alegría de su viaje compartido, una sombra persistía en el horizonte. Porque la madre de la niña, aunque a kilómetros de distancia, seguía siendo un espectro inquietante en sus vidas,
y su enfermedad era un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida. Incapaz de soportar la idea de que ella sufriera sola, don Miguel resolvió visitar a la madre de la niña, con el corazón pesado por el peso del dolor inminente. Con las últimas monedas que le quedaban, se embarcó en un viaje hacia el lejano hospital, guiados sus pasos por la parpadeante llama de la esperanza. A su llegada, don Miguel se encontró con una escena de desesperación. La madre de la niña yacía pálida y demacrada, su espíritu alguna vez vibrante, oscurecido por los estragos de la enfermedad. La habitación se llenó del hedor de la enfermedad, un recordatorio tangible del precio que la enfermedad había cobrado en su frágil forma. Con el corazón apesadumbrado, don Miguel se acercó a la madre de la niña, su voz un susurro en el silencio de la habitación del hospital. «He venido a ayudar», dijo suavemente. Sus palabras eran una súplica de comprensión frente a obstáculos insuperables. «Por favor, déjame aliviar tu sufrimiento». Pero la madre de la niña meneó débilmente la cabeza, con los ojos nublados por la resignación. «Es demasiado tarde», murmuró, su voz apenas audible por encima del zumbido de las máquinas. «Nadie ha detenido la enfermedad, nadie la está tratando. Y ahora es demasiado tarde». El corazón de don Miguel se contrajo de tristeza al contemplar a la madre de la niña, cuyo rostro, alguna vez hermoso, ahora era una máscara de dolor y sufrimiento. Le tendió una mano, su toque suave pero firme. «Nunca es demasiado tarde», dijo con la voz llena de convicción. «Haré lo que sea necesario para ayudarte. No estás solo». Pero la madre de la niña sacudió la cabeza débilmente, respirando entrecortadamente y con dificultad. «No soy yo de quien deberías preocuparte», susurró. Sus palabras eran una súplica de comprensión. «Es mi hija. Ella merece una vida mejor que esta». Y con esas últimas palabras, la madre de la niña cerró los ojos y su espíritu flotó en el éter como un susurro en el viento. Don Miguel permaneció en silencio, con el corazón cargado de dolor mientras lamentaba la pérdida de una vida truncada por la crueldad del destino. Pero en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza surgió en la forma de la niña, su determinación inquebrantable ante la desesperación. Y así, con un sentido de propósito ardiendo dentro de ella, la niña decidió honrar la memoria de su madre, viviendo una vida llena de propósito y significado. Se dedicó a sus estudios con renovado vigor y sus sueños alcanzaron alturas que nunca se había atrevido a imaginar. Porque en el tapiz de la vida, tejido con hilos de alegría y tristeza, encontró consuelo al saber que el espíritu de su madre seguía viviendo dentro de ella, guiándola hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Y aunque el camino por delante puede estar lleno de desafíos, ella lo recorrió con coraje y resiliencia, su espíritu animado por el amor y la compasión que la habían sostenido en los momentos más oscuros. Los años pasaron como susurros en el viento, llevando consigo los ecos de sueños y aspiraciones. La niña, que alguna vez fue un alma perdida a la deriva en un mar de incertidumbre, se había transformado en un faro de esperanza y resiliencia. Cada día que pasaba, su espíritu se elevaba más alto, alimentado por las llamas de la determinación y la resolución inquebrantable. Y entonces, un día fatídico, la culminación de sus esfuerzos dio sus frutos. Con el diploma en la mano y los sueños en el corazón, la niña se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo en su vida. El día de la graduación amaneció brillante y claro, un testimonio de la promesa del mañana. En medio de los vítores y aplausos de sus compañeros, la niña dio un paso adelante para recibir su diploma, con los ojos brillando de orgullo y logro. Porque en ese fugaz momento supo que había conquistado los demonios de su pasado y salido victoriosa en la batalla por su futuro. Con diploma en mano y sueños en el corazón, la niña se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Armada de conocimiento y ambición, se propuso conquistar el mundo con un espíritu inquebrantable ante la adversidad. Y así, con un sentido de propósito ardiendo dentro de ella, la niña buscó oportunidades para marcar una diferencia en el mundo. Se dedicó a su trabajo con una dedicación inquebrantable
y sus esfuerzos dieron resultados que superaron sus sueños más locos. Y entonces, un día, como por voluntad del destino, la niña recibió una oferta que cambiaría su vida para siempre. Un trabajo prestigioso con un salario alto, una oportunidad de marcar una diferencia real en el mundo. Con el corazón lleno de gratitud, aceptó la oferta y su espíritu se elevó en alas de la posibilidad. Con cada cheque de pago, la niña apartaba una parte de sus ganancias con la mirada fija en un objetivo singular: curar las heridas del pasado y devolver la salud a su madre. Día tras día, observaba con gran expectación cómo crecían sus ahorros y su determinación era inquebrantable ante la adversidad. Y entonces, un día, llegó el momento del ajuste de cuentas. Con manos temblorosas, la niña escribió un cheque por el monto total de los gastos médicos de su madre, con el corazón lleno de esperanza y temor. Con cada momento que pasaba, su pulso se aceleraba y su respiración se quedaba atrapada en su garganta. Y entonces, un día, como por intervención divina, la niña recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. La condición de su madre había mejorado y su salud había sido restaurada gracias a la generosidad del amor de su hija. Lágrimas de alegría corrieron por el rostro de la niña mientras abrazaba a su madre. Su corazón rebosaba de gratitud y alivio. Y así, en medio del caos de sus tumultuosas vidas, la niña y su madre encontraron consuelo al saber que el amor lo conquista todo. Aunque el camino por delante puede estar plagado de desafíos, lo recorrieron de la mano, con sus espíritus unidos en un vínculo que trascendió el tiempo y el espacio. Porque en el tapiz de la vida, tejido con hilos de alegría y tristeza, encontraron consuelo en el simple acto de amor, sabiendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, se propusieron conquistar el mundo paso a paso. En los tranquilos momentos de reflexión, don Miguel encontró consuelo al saber que había marcado una diferencia en la vida de la niña que había tomado bajo su protección. Su viaje desde la desesperación hasta el triunfo lo llenó de un profundo sentido de orgullo y logro, y su corazón se llenó de gratitud por la oportunidad de marcar una diferencia en su vida. Pero en medio de la alegría de su viaje compartido, una sombra surgía en el horizonte. Porque aunque don Miguel había encontrado propósito y satisfacción en el acto de extender una mano a un niño necesitado, la brecha entre él y sus propios hijos seguía siendo una herida abierta en su corazón. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero ni una sola palabra cruzó entre don Miguel y sus hijos. Su silencio pesaba mucho sobre él, un recordatorio constante de los vínculos que se habían roto con el paso del tiempo. Había esperado que al tomar a la niña bajo su cuidado, llenaría el vacío dejado por la ausencia de sus hijos. Pero a medida que pasaron los años, su indiferencia se convirtió en un trago amargo y su odio en una herida purulenta en su alma. Y, sin embargo, en medio del dolor y la tristeza, don Miguel encontró consuelo al saber que había hecho lo que creía correcto. Aunque es posible que sus hijos le hubieran dado la espalda, él había abierto su corazón a una extraña necesitada, ofreciéndole amor y compasión en un mundo que había olvidado cómo cuidar. Y así, con el corazón apesadumbrado y el alma agobiada por el peso de la soledad, don Miguel siguió adelante, con el espíritu intacto por las pruebas de la vida. Aunque sus hijos lo abandonaron, él se negó a permitir que su indiferencia lo definiera. En los momentos tranquilos de la noche, susurró oraciones silenciosas por su bienestar. Su amor por ellos perduraba a pesar del dolor que le habían causado. Y aunque es posible que nunca conozcan la profundidad de su sacrificio, se consoló al saber que había vivido una vida guiada por principios de amor y compasión. Porque en el tapiz de la vida, tejido con hilos de alegría y tristeza, don Miguel encontró consuelo en el simple acto de bondad, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de curar todas las heridas. Y así, con el corazón lleno de esperanza y el espíritu inquebrantable, afrontó cada nuevo día con valentía y resiliencia, y su amor por sus hijos perduró a pesar del silencio que los separaba. A medida que el tiempo fluía como un río, la incesante búsqueda del éxito de la niña dio sus frutos. Su arduo trabajo y determinación
habían allanado el camino para una vida de prosperidad, con los bolsillos llenos de los frutos de su trabajo. Cada día que pasaba, la salud de su madre mejoraba y la sombra de la enfermedad se disipaba como la niebla bajo el sol de la mañana. Y entonces, un día fatídico, las nubes de la desesperación se disiparon para revelar la luz de la esperanza. La madre de la niña, una vez confinada a una cama de hospital, ahora se mantenía erguida y fuerte, con su espíritu renovado por el milagro de la curación. Con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, cayó de rodillas ante don Miguel, con el corazón rebosante de gratitud. «Gracias», susurró. Su voz era una suave melodía en el silencio de la habitación. «Gracias por salvarme la vida, por darle a mi hija la oportunidad de un futuro mejor. Si no fuera por ustedes, seguramente habría muerto, y mi hija habría tenido que valerse por sí misma en un mundo sin esperanza». Y el corazón de don Miguel se hinchó de emoción al contemplar la escena ante él. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras escuchaba a la madre de la niña expresar su gratitud. Sus palabras eran un bálsamo para su alma herida. En ese momento sintió que lo invadía una sensación de propósito y satisfacción, su sacrificio validado por el amor y el aprecio de aquellos a quienes había ayudado. Pero en medio de la alegría de su reencuentro, una punzada de tristeza se apoderó del corazón de don Miguel. Porque aunque había encontrado consuelo en el amor y la gratitud de la niña y su madre, la ausencia de sus propios hijos pesaba mucho sobre él, un recordatorio constante de los vínculos que se habían roto con el paso del tiempo. Anhelaba oír sus voces, sentir su abrazo, pero ellos permanecían distantes e indiferentes, perdidos en el caos de sus propias vidas. Y, sin embargo, en medio del dolor y la tristeza, don Miguel encontró consuelo al saber que había marcado una diferencia en las vidas de quienes más lo necesitaban. Cuando la madre de la niña lo abrazó con fuerza, don Miguel sintió que una sensación de cierre lo invadía y su corazón finalmente estaba en paz. Aunque sus propios hijos lo hubieran olvidado, él había encontrado una nueva familia en la niña y su madre, y su amor era un testimonio del poder de la bondad y la compasión. Y así, con lágrimas de alegría y gratitud corriendo por su rostro, don Miguel abrazó a la niña y a su madre con el corazón rebosante de amor y aprecio, porque en ese momento supo que había cumplido su propósito en la vida, dejando atrás un legado de amor y compasión que perduraría para las generaciones venideras. El sol de la mañana arroja sus rayos dorados sobre el tranquilo pueblo, pintando el mundo en tonos cálidos y prometedores. Pero en medio de la quietud del amanecer, una cacofonía de ruido rompió la tranquilidad, sacando a don Miguel de su sueño. Se frotó los ojos para quitarse el sueño y tropezó hacia la ventana, con el corazón latiendo con aprensión. Lo que vio le dejó sin aliento. Una multitud de personas llenaba las estrechas calles, con los rostros iluminados por la luz del amanecer. Entre ellos surgieron rostros familiares entre la multitud, rostros marcados con líneas de edad y experiencia. El corazón de don Miguel dio un vuelco al darse cuenta de quiénes eran, sus hijos. En ese momento, un torbellino de emociones recorrió el alma de don Miguel. ¿No se habían olvidado de él? ¿No se había convertido su indiferencia en un trago amargo? Y, sin embargo, allí estaban, frente a él. Su presencia era un recordatorio tangible de los lazos que los unían. Con manos temblorosas, don Miguel abrió la puerta, con el corazón acelerado por la anticipación. Los rostros de sus hijos se iluminaron de sorpresa cuando lo vieron. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Padre?», susurró uno de ellos, su voz teñida de incertidumbre. Don Miguel asintió con la voz entrecortada por la emoción. «Sí, soy yo», respondió. Sus palabras fueron un susurro en el tumulto de la mañana. Y luego, como por un acuerdo tácito, corrieron hacia él, con los brazos extendidos en un gesto de reconciliación. Las lágrimas fluyeron libremente mientras se abrazaban. Sus corazones finalmente se reunieron después de años de silencio y distanciamiento. En ese momento, las heridas del pasado desaparecieron y fueron reemplazadas por un nuevo sentido de unidad y amor. Los nietos de don Miguel, que no habían sido más que extraños para él,
ahora se aferraban a sus piernas y sus risas resonaban por los pasillos de su casa. Mientras se reunían alrededor de la mesa, compartiendo historias y risas hasta bien entrada la noche, don Miguel sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Porque aunque su viaje estuvo lleno de dolor y tristeza, emergieron más fuertes y resilientes que nunca. Y así, en medio del caos de sus tumultuosas vidas, don Miguel y sus hijos encontraron consuelo en el simple acto del perdón, sabiendo que el amor tiene el poder de curar todas las heridas. Aunque el camino por delante puede estar plagado de desafíos, lo recorrieron de la mano, con sus espíritus unidos en un vínculo que trascendió el tiempo y el espacio. Porque en el tapiz de la vida, tejido con hilos de alegría y tristeza, encontraron consuelo al saber que familia no es solo una palabra, sino una promesa de amor y aceptación que perdura a través de los siglos. Y así, con corazones llenos de gratitud y esperanza, abrazaron juntos el futuro, con el espíritu animado por el conocimiento de que nunca estuvieron realmente solos. Cuando el sol de la mañana arrojó su cálido abrazo sobre el pueblo, un aire de reconciliación llenó el aire. Don Miguel estaba entre sus hijos y nietos, con el corazón rebosante de emociones que había mantenido enterradas durante mucho tiempo. Con lágrimas corriendo por sus rostros, sus hijos cayeron de rodillas ante él. Sus voces temblaban de emoción mientras suplicaban perdón. Cada palabra fue un bálsamo para el alma herida de don Miguel, curando las cicatrices de años de silencio y distanciamiento. «Perdónanos, Padre», susurraron, sus voces apenas audibles por encima del suave susurro de la brisa de la mañana. «Perdónanos por no estar allí cuando más nos necesitabas». El corazón de don Miguel se llenó de amor al contemplar a sus hijos, con los rostros marcados por el remordimiento y el arrepentimiento. En ese momento sintió que una sensación de paz lo invadía y su espíritu se elevaba por el poder del perdón y la reconciliación. «Mis queridos hijos», dijo suavemente. Su voz era una suave melodía en el silencio de la mañana. «No hay nada que perdonar. Ahora estamos juntos y eso es lo único que importa». Y luego, como por algún acuerdo tácito, se abrazaron. Sus lágrimas se mezclaron en un momento compartido de curación y renovación. En ese fugaz momento, las heridas del pasado desaparecieron y fueron reemplazadas por un nuevo sentido de unidad y amor. Pero el corazón de don Miguel estaba cargado de remordimiento y su propia culpa pesaba pesadamente sobre él. Con manos temblorosas, se arrodilló ante sus hijos, con la voz entrecortada por la emoción. «Perdóname», susurró, sus palabras apenas audibles por encima del coro de lágrimas. «Perdóname por no ser el padre que merecías, por no tender la mano cuando más me necesitabas». Los ojos de sus hijos se llenaron de compasión al escuchar sus palabras, sus corazones rebosaban de amor y comprensión. En ese momento se dieron cuenta de que el perdón no era solo un acto de absolución, sino un regalo de amor y aceptación que trascendía el tiempo y el espacio. Y así, en medio de la calidez de su abrazo compartido, don Miguel y sus hijos encontraron consuelo en el simple acto del perdón, sabiendo que el amor tiene el poder de curar todas las heridas. Aunque el camino por delante puede estar plagado de desafíos, lo recorrieron de la mano, con sus espíritus unidos en un vínculo que nunca podría romperse. Porque en el tapiz de la vida, tejido con hilos de alegría y tristeza, encontraron consuelo al saber que familia no es solo una palabra, sino una promesa de amor y aceptación que perdura a través de los siglos. Y así, con corazones llenos de gratitud y esperanza, abrazaron juntos el futuro, con el espíritu animado por el conocimiento de que nunca estuvieron realmente solos.